todos y todas. Hoy tenemos un vídeo denso en el canal, vamos a estrujarnos un poco la cabeza porque recojo ese guante, como ya amenazaba, que me habíais lanzado por los comentarios para intentar sintetizar de alguna manera o ampliar las relaciones que habría entre el pensamiento teórico, incluso puede que la obra de Andrei Tarkovsky, y el pensamiento, digamos, del tiempo en general como concepto cinematográfico en la modernidad. Ya digo que es algo que le debo a Javier Ramos, pero también a Gabriela Solsona, que tuvieron la gentileza de escribirme para, bueno, pues para dejarme constar su interés, cosa que como siempre yo agradezco muchísimo, porque al final estas cosas son las que mantienen un poco el canal vivo, el saber que hay interlocutores al otro lado. Y encima se ha complicado porque justo ayer Cristóbal Serra tuvo la gentileza de preguntarme si podría de alguna manera en algún momento ahondar algo sobre el pensamiento de André Bazin. Claro, esto es muy complejo y de hecho Bazin merecería sin duda alguna todo un seminario de estos que hago de vez en cuando para el canal. Voy a intentar de alguna manera conectarlo a lo largo de los siguientes minutos, porque es verdad que en mi intuición, intentar explicar por qué, una gran parte del pensamiento teórico de Tarkovsky no se puede entender, o al menos se nos queda un poco cojo, si no lo leemos desde la perspectiva de las conclusiones que había estipulado ya o que había puesto encima del tapete Bazin en sus textos sobre el montaje prohibido y sobre la ontología de la imagen fotográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, para empezar a hablar de esto, es que hay que preguntarse desde dónde empieza Bazin y desde dónde empieza Tarkovsky. Y de hecho en el propio título del libro de Bazin ya está formulado la mitad de lo que vamos a decir hoy, ¿no? Que es ese famosísimo "¿Qué es el cine?", puesto a posteriori como el título que compendia, ¿no? Que acompaña a los compendios a las diferentes ediciones, que ha habido varias, de los artículos de André Bazin. Claro, ¿qué es el cine? Es una pregunta fundamental que en realidad debería formularse de otra manera, que es ¿qué es lo específico del cine? Claro, esto es un debate que a nosotros ahora parece como que nos pilla muy lejos, ¿no? La gente no se pregunta qué es lo específico del cine, o qué es lo específico de los videojuegos, o qué es lo específico de TikTok, porque ya damos por sentado que, bueno, hay una cosa que se llama audiovisual, sistema audiovisual, que es contradictorio, que es múltiple, y ya no nos gustan tanto los debates esencialistas, ¿no? Puede incluso que de alguna manera quedarse muy encerrado en una posición esencialista acabe siendo malo para el pensamiento. Pero en los años 50, 60, 70, esta pregunta fue de máxima importancia, porque fue cogida de la mano de la semiótica, porque fue cogida de la mano posteriormente del psicoanálisis, de los estudios culturales, porque fue desde luego central en el proceso de la recepción, ¿no? De la psicología del espectador, de la espectadora, pero hay que entenderlo como un capítulo súper importante en la historia, no solo de la teoría del cine, sino de la historia en general, en la cual el cinematógrafo tiene que detenerse para ver cómo se separa del resto de artes. Sobre todo porque desde el primer momento hubo, primero, una lucha social, ¿no? Una lucha política por saber si el cine era un arte de masas, era un arte poético, pertenecía solamente a una serie de ciudadanos y ciudadanas. Es decir, pues desde que se mira con desprecio al cine porque es una cosa de la barraca, hasta que luego Pathé rueda los films d'art e intenta legitimar, que es la pregunta, ¿no? Que el cine no es una cosa bastarda que surge de una mezcla de teatro, literatura, y que por lo tanto tiene que servir para ilustrar, entre comillas, las grandes novelas, ¿no? Que al final era el proyecto del film art de Pathé, entre otros muchos. Esa pregunta por el esencialismo se va haciendo cada vez como más fundamental para pensar el cine desde lo más específico, desde lo más propio, desde lo que realmente le corresponde, ¿no? Y esto, que hoy en día, ya digo, es una pena que esté dado de lado, porque muchas veces nos encontramos que todavía hoy el cine se sigue poniendo como una subdisciplina de las historias del arte en relación con la pintura o con la escultura, una subdisciplina de la filosofía cuando se utiliza para explicar este o aquel pensamiento de un filósofo, una subdisciplina de los estudios culturales cuando se intenta hacer una ilustración de ciertas posturas del feminismo, de la teoría queer o de lo que sea a través de las películas, que todas estas posturas están muy bien y yo las respeto mucho, pero evidentemente lo que a Tarkovsky, a Bazin y, por qué no decirlo, también a mí en ciertos momentos me preocupa, es exactamente qué es lo específico del arte cinematográfico, de la expresión cinematográfica, e incluso, y habría mucho que discutir, de esto que no sabemos muy bien si existe, que llamamos el lenguaje cinematográfico, que habría que abrir ahí un melón importante.
Digo esto porque, claro, cuando Bazin y posteriormente Tarkovsky van a optar por la gran postura del tiempo, por apostar por el tiempo como aquello que es esencialmente cinematográfico, no lo dicen simplemente porque les quede bien para la teoría o porque les permita pensar una serie de cosas, sino que para ellos es una manera de legitimar tanto la expresión cinematográfica como la teoría, la crítica, la escritura cinematográfica, la praxis en el límite, ¿no? Es decir, nosotros no somos creadores de segunda, nosotros no miramos a la literatura, no tenemos por qué estar adaptando cosas, no miramos al teatro, no tenemos por qué reivindicar una manera de hacer las cosas, sino que es el tiempo precisamente nuestra herramienta, porque esta es la herramienta que no pueden utilizar ni la danza, ni la música, ni la literatura. Es decir, nuestra gran característica, nuestra gran herramienta es la capacidad que tiene la cámara cinematográfica para hacer esto que ustedes están viendo ahora. Es decir, encapsular un pequeño fragmento de tiempo, yo mismo soltando la chapa en este despacho, para que ustedes, para que yo, para que cualquier persona pueda volver a transitar este tiempo de reflexión que yo les estoy ofreciendo. Y esto es algo que no está en ningún otro arte. Esto no está en la literatura, que marca una serie de pautas que tienen más que ver con el ritmo interno de las frases, la disposición en capítulos, en narratología, el tiempo del relato, el tiempo de la historia, todo este tipo de cuestiones que el cine desde luego asume como propios, pero que como vamos a ver matiza totalmente, sino que también se separa, por ejemplo, de la música, ¿no? La música, que es, aquí hay mucha discusión, pero la música entendida como una interpretación basada en el tiempo siempre tiene algo de único, siempre tiene algo de una mirada particular sobre la manera en la que un cierto director levanta, dirige, construye una representación concreta de una obra fijada anteriormente en una partitura. No vamos a entrar aquí en el debate sobre si la obra de arte reside más en la partitura o en la ejecución concreta. Esto, Félix de Azúa tiene unos textos maravillosos al respecto y hay, bueno, en fin, desde Nicolás Hancourt adelante hay toda una legión de teóricos de la música que han explorado esto. Pero en el caso del cine, lo que sí que sabemos es que, salvo problema técnico, el tiempo que recoge la cámara y que el director refina con su montador o montadora en la sala de montaje es, en principio, el tiempo que después se tiene que proyectar en la sala de cine, o que se tiene que proyectar en la plataforma, o que se tiene que proyectar cuando reproducimos un DVD. Esto ya está tocando claramente con este debate que justo me salió ayer en una clase que tuve el placer de dar aquí en Cefir, en Valencia, sobre qué pasa con esta gente que ve las películas a 1,5, a 2, a 3, para ver más películas y nutrirse más de las imágenes, consumir más imágenes, ¿no? Bueno, evidentemente, desde una perspectiva fenomenológica, baciniana, tarkovskiana, esto no tiene ningún sentido hacer esto, porque precisamente lo que haces es cargarte lo más específico, que es esa apuesta por el tiempo que ha realizado el director o directora. Es decir, esa aproximación al hecho temporal que tú has encapsulado con la cámara y que en tu sensibilidad como artista consideras que tiene que tener una duración. Esta palabra, obviamente, ya estamos ahí mirando a Bresson, a Deleuze, que hoy, pese a mis voluntarios, vamos a dejar un poco de lado porque vamos a ir por otro lado, pero una duración interna de plano, una duración que tiene que ver o con la narración, con lo que se quiere contar, o simplemente con el gesto artístico, creativo, estético de la persona que está detrás de la cámara, ¿no? Y repito, esto es en estas teorías que surgen en los años 50, 60, 70, lo que de alguna manera permite pensar la esencialidad de la expresión cinematográfica, aquello que es únicamente puro y exclusivo nuestro y que no compartimos con ningún otro arte. Claro, ahí Tarkovsky evidentemente va a tener una labor absolutamente clave en relación con las evoluciones del cine de la modernidad. Vamos a ir despacio. Esta semana, desde que me habéis escrito para pedirme esto, pues me he dedicado básicamente a releerme con gran gusto por lo menos los dos grandes tomos de textos tarkovskianos en castellano y algo de bibliografía secundaria. Y antes de llegar incluso a la escritura de Tarkovsky, creo que es muy interesante partir de una pequeña síntesis que ofreció Jacomon, que ya saben que es uno de mis teóricos de cabecera, no me escondo, en un libro muy interesante que editó Paidós, que en paz descanse, hace unos años, Paidós Cine,
concretamente en el 2004 en castellano, 2002 en la edición original, que se llama Las teorías de los cineastas, ¿no? Entonces ahí Aumont hace como una especie de síntesis donde permite pues, que entremos un poco en el pensamiento de Rohmer, de Bergman, de Tarkovsky, de Bresson, casi todos curiosamente directores hombres y vinculados con la modernidad. Bien. Los dos apartados que dedica Tarkovsky son muy interesantes. A mí particularmente me gusta mucho la síntesis en la cual me voy a apoyar para empezar a desarrollar algunas ideas que él plantea en la primera parte del libro, en un epígrafe que se titula Tarkovsky, esculpir en el tiempo. Aquí vemos cómo vamos arrastrando la mala traducción de Rialp, que hablaremos de esto del título original, ¿no? ¿Qué es lo que hace Aumont? Bueno, Aumont de alguna manera sintetiza, sobre todo a partir de un fragmento breve de uno de los capítulos de Esculpir en el tiempo, que ahora volveremos a esta cuestión, sintetiza lo que podría ser las tres dimensiones del tiempo tarkovskiano. Yo no termino de ver la complejidad, o sea, creo que el sistema de Tarkovsky es más complejo y lo intentaré demostrar, pero para empezar me parece un buen momento arrancar, ¿no?, desde esta especie como de síntesis que propone Aumont. Él distingue de una manera, ya digo, un tanto apresurada, pero útil en lo que toca a su operatividad, como tres tiempos en Tarkovsky, tres maneras de entender el tiempo en la teoría de Tarkovsky. Ojo, porque luego hay otra pregunta que sería mucho más compleja, que sería si en la obra de Tarkovsky él sigue rigurosamente sus propios postulados temporales. Mi apuesta es que sí, pero ya digo, esto tendríamos que irnos a las películas y trabajarlo con las películas encima de la mesa. ¿Qué es lo que él dice? Bueno, él apunta que hay tres tiempos. Lo que él llama el tiempo empírico, lo que él llama el tiempo sellado y lo que él llama el tiempo esculpido. Estos tres tiempos, en realidad, de alguna manera, remiten al viejo sistema semiótico del enunciatario, el enunciado y el enunciador, es decir, quién manda el mensaje, cuáles son los procesos de significación internos del mensaje y quién recibe el mensaje. Lo que pasa es que Tarkovsky, que sabía de semiótica, y se nota de hecho porque en algún momento él cita los estudios semióticos, semiológicos en varios momentos de su obra teórica, lo que ocurre con Tarkovsky es que él no quiere sintetizarlo desde la perspectiva semiótica porque él está mucho más interesado en lo que podríamos llamar la subjetividad, la radical subjetividad, tanto del espectador como del artista. Y sabe que hay algo del planteamiento semiótico que queda desbordado en el momento en el que incorporamos el problema de la subjetividad, de los afectos, incluso como él hace de los sueños, del inconsciente y tal, y ahí es donde, el aparataje semiótico requiere por lo menos una matización. Vamos a ir por partes, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es este tiempo empírico? Primer tiempo empírico. El tiempo empírico Tarkovsky lo sitúa, al decir de Aumont, ya digo que yo matizaría algo, pero al decir de Aumont, en primer lugar del lado del espectador. Y viene a decir algo así como que todos nosotros vamos a ver las películas con nuestro pasado. Es decir, que un espectador nunca llega tabula rasa a la película, y aquí ya empezamos a escuchar el bofetón de fondo a ciertas teorías de los estudios culturales y de la recepción sociológica del film, y dice, no podemos ver ninguna película si no la vemos desde el pasado que hemos vivido y desde la pregunta concreta de qué vamos a encontrar cuando nos situemos delante de una película. Fíjense lo tremendamente hermosa que es la formulación tarkovskiana. Básicamente la idea es que ¿qué vamos a buscar cuando vamos al cine? Un cierto tiempo. Concretamente, y aquí mira Proust desde luego de fondo, un tiempo perdido. Un tiempo vivido, escapado entre los dedos y que ya no ha de volver, ¿no? Y que de alguna manera rascamos la pantalla para ver si accedemos a él. Esta primera idea ya es portentosa. Está, ya digo, en choque con, por ejemplo, con los estudios de la fenomenología de Merleau-Ponty, que también cita Aumont. Está en choque, desde luego, en realidad con toda la tradición de la filosofía continental que se abre en Heidegger, con sus textos estéticos sobre Landenken, en las reflexiones sobre Hölderlin y todo esto, ¿no? Esta idea de que el tiempo pasado arrastra de alguna manera su naturaleza hasta el presente y la proyecta hacia el futuro, en un posible futuro, y que el acto de recordar abre en sí mismo un futuro, una colección de futuros posibles. Para Tarkovsky esto no está nada claro. Para Tarkovsky las películas funcionan en un sentido basado en el pasado y basado en la capacidad del cine para acceder a ese pasado.
Ese es el primer tiempo, ¿no? Un tiempo que uno, como espectador, trae desde fuera y mete dentro de la película. El segundo tiempo, y aquí ya empezamos digamos, saltamos a lo que sería el enunciado puro y duro, la película en sí misma, es lo que él llama el tiempo sellado. El tiempo sellado quiere decir el tiempo concreto de cada uno de los planos. Es decir, el tiempo encapsulado, como estamos haciendo ahora mismo en este vídeo, ¿no? Desde que yo le doy al edito y corto el plano hasta que termina, todo situado en continuidad, situado seguido, siguiendo una cierta cronología, una cierta linealidad. Y ahí hay un cierto tiempo. Claro, este cierto tiempo puede ser de 1 segundo, de 3 segundos, de 1 minuto, de 2 horas, hora y media, en el caso de una película como El Arca Rusa de Sokurov, puede ser muy variable. Pero hay que tener en cuenta que esa capacidad tecnológica de la cámara permite sellar, clausurar, ¿no? Encerrar de alguna manera, arrancarle a la vida este tiempo. Y es muy bonita esta idea que Tarkovsky señala de que la cámara cinematográfica arranca el tiempo de la vida sin dificultad. Sin dificultad, luego veremos esto qué quiere decir. Pero en cualquier caso merece la pena introducir una primera idea muy bonita, que es que esta capacidad de arrancar el tiempo no es algo que venga, digamos, dado de sí, no es algo gratuito, sino es algo que tiene que ir al encuentro de la vida. Y ahí está la modernidad, ahí está Bazán esperando, moviendo los pompones. Cuando uno capta algo de lo real, tiene un compromiso con eso que está delante de la cámara. Luego vamos a ver que la posición moral en Tarkovsky en relación con el tiempo es importantísima. Esta cuestión moral no tiene que ver únicamente con esta idea de la mostración social, ¿no? De que la cámara tenga que mostrar los problemas políticos, ideológicos del mundo, entre otras cosas porque Tarkovsky, como bien sabemos, sufrió el exilio y el dolor de ser censurado por el régimen soviético y tenía mucho cuidado con el uso gratuito y fácil de ciertas consignas revolucionarias, y de hecho era un director espiritual absolutamente incompatible con la lógica cinematográfica del Mosfilm y de los censores de su época, que se las tuvo que ver y desear, sino que para él el concepto de la vida, de arrancar la vida, apresar la vida, tiene mucho más que ver con la honestidad del director o directora, que de alguna manera, partiendo de esta naturaleza propia interna, de su mirada, de su experiencia, de su posición en el mundo, consigue hacer ese gran misterio del cine, que es que películas radicalmente independientes, subjetivas, personales, sean a su vez profundamente conmovedoras para el espectador o espectadora que lo recibe. Y esto nos lleva ya directamente al problema del tercer tiempo, que es el tiempo esculpido. ¿Qué pasa en ese encuentro misterioso entre el pasado del realizador que pone en marcha una película y el pasado del espectador o espectadora que de pronto la recibe, ¿no? ¿Cuál es ese misterio, ese encuentro humano, él diría místico probablemente, espiritual o simplemente ético entre dos subjetividades que, poniendo el cine en medio, consiguen encontrarse, ¿no? Claro, evidentemente ahí está El espejo, ahí está Sércalo, que yo intuyo que para Tarkovsky él la consideraba su mejor película, intuyo, simplemente por ver cómo escribía, ¿no? Por casi todos los textos es verdad que El sacrificio la escribe y la rueda ya con el cáncer, digamos, en el horizonte, y no tiene tanto tiempo para desarrollar a posteriori los tremendísimos, magníficos hallazgos que hacen Sacrificio. Pero en cualquier caso yo creo que sí que hay algo de Cércalo que es central para entender la figura de Tarkovsky, más que Stalker, más que Solaris, más que La infancia de Iván, siendo todas obras maestras. Andrei Rublev, o sea, es que son obras maestras todas. Claro, Cércalo en el fondo es una manera de arrancar fragmentos del tiempo, fragmentos de su pasado reconstruidos en una nueva temporalidad, en una nueva dimensión temporal estrictamente cinematográfica, que luego vamos a ver cuál es, para generar una reflexión sobre su pasado, pero que a nosotros hoy, en 2023, en un contexto absolutamente diferente, si nos dejamos arrastrar por la película, si nos dejamos seducir, tocar por la película, es imposible no sentirse profundamente conmovidos. Es una de las películas más conmovedoras de la historia del cine, precisamente por esa posibilidad, por esa capacidad por la cual, si se fijan nosotros,
nos caemos por un agujero, digamos, dentro de nuestro propio tiempo, llegamos al pasado de un artista llamado Andrei Tarkovsky y gracias a su escritura cinematográfica nos encontramos con las grandes preguntas que nos ponen en marcha, que nos desvelan y que nos hacen pensar. Esta idea de esculpir el tiempo tiene mucho que ver, primero, ahora lo vamos a sintetizar de todas maneras, pero tiene mucho que ver con la idea de generar un tiempo interno de plano, un tiempo para que sucedan cosas dentro de plano y para que ese tiempo a su vez esté por encima incluso de todo el resto de la película. Es decir, para que sea cada uno de los planos, cada uno de los tiempos de cada plano, lo que haga posible que la película sea única. Tarkovsky lo decía de la siguiente manera, decía, los grandes directores tienen la capacidad de que si nosotros vemos un plano suyo, sabemos automáticamente que es suyo. Si nosotros vemos un plano de Bergman, da igual de qué película, si nos olvidamos de las de los 40, por supuesto, de las primeras, si vemos un plano de Bergman, si vemos un plano de Sokurov, si vemos un plano de Yeropoulos, si vemos un plano de Chantal Akerman, sabemos que ese plano es suyo. No nos cabe la menor duda de que ese plano es suyo. ¿Por qué? Porque son enormes cineastas, porque han conseguido no generar una cuestión visual, es decir, no son Tim Burton. O sea, uno ve un plano de Tim Burton y generalmente sabe que es de Tim Burton porque hay una serie de iconos que se mueven ahí de alguna manera, que remiten al expresionismo alemán, que remiten a una cierta dirección de arte, más que a un tiempo, más que a una construcción temporal. Yo puedo ver un plano de Sleepy Hollow, que es una película que a mí me interesa muchísimo, pero no hay un trabajo temporal en Sleepy Hollow. Hay un trabajo donde la película se sustenta sobre la dirección de arte, no sobre el tiempo. Sin embargo, si yo veo un plano que citaba en el último vídeo del viaje de los comediantes, por poner un ejemplo, es evidente que ese plano solamente puede ser de Angelopoulos y que todo el viaje de los comediantes está situado dentro de ese plano. Cualquier plano de Cércalo, el que sea, lleva en sí mismo toda la película. Y no por dirección de arte, no por narrativa literaria, no ni siquiera por una construcción plástica, sino por la manera en la que se mueve la cámara, los actores se desplazan dentro de plano, se despliegan los símbolos, que ahora hablaré de esto, que es un poquito más complicado, se despliega la atmósfera cinematográfica, que es una palabra súper importante en Tarkovsky, en Stalker, ¿no? El famosísimo plano del río de Stalker con la cámara siguiendo el detritus del río, funciona no solamente por una más o menos compleja capacidad simbólica, que habría mucho que discutir, sino por una cuestión de encapsulamiento temporal, de cómo nos guía, nos coge de la mano, nos hace transmitir, nos hace transitar una serie de paisajes visuales, sonoros, de color, que ahora hablaremos también de esta cuestión, ¿no? Es decir, al final, este esculpir el tiempo es tener esa capacidad para dotar a la expresión cinematográfica de una naturaleza temporal única, que viene dada no por la moda, no por las necesidades económicas, no, ni siquiera por el relato, o sea, es que ni siquiera por el relato, sino por la absoluta subjetividad del cineasta. Bueno, y para ver cómo se realiza ese salto, cómo se pasa de esa subjetividad intuitiva, porque para Tarkovsky el cine es ante todo intuición, pero ojo, una intuición que pasa por el cedazo del trabajo, que pasa por la lógica del trabajo, vamos ahora sí a pasar a los textos teóricos chocolatados, puros y duros, 100% tarkovskianos. Y para ello vamos a arrancar con Esculpir en el tiempo, una traducción editada por Rialp, traducción desde el alemán de Enrique Baños Irusta, Irusta, editada en 2006. Creo que posteriormente ha salido una edición más nueva, yo no la he manejado, intuyo que es la misma, pero si alguien sabe si han mejorado la traducción, que me lo haga saber, porque ha habido mucha polémica en los estudios tarkovskianos sobre esta especie como de aproximación a los textos tarkovskianos desde el alemán y no desde el ruso original. En cualquier caso, en Esculpir en el tiempo, vamos a empezar por aquí. Hay un texto, un pequeño artículo, son todos maravillosos, pero hay uno, yo creo que nos va a dar algunas pistas para empezar a pensar esto bien, que se intitula El tiempo sellado, y que está recogido en la página 77, y se abre con una cita de Los endemoniados de Dostoyevsky, ya así para empezar, ¿no? Y en la página 78 dice, vamos a empezar por aquí, dice Tarkovsky lo siguiente, dice: como ser moral, el hombre está capacitado para el recuerdo, lo que despierta en él el sentimiento de su propia incapacidad.
El recuerdo nos hace vulnerables, capaces de sufrir. Aquí ya vemos la introducción de lo que ese primer tiempo que citaba Aumont. Pero más adelante, dice Tarkovsky, durante el tiempo que vive, una persona tiene la posibilidad de reconocerse como un ser moral, capacitado para buscar la verdad. La vida no es otra cosa que un plazo concedido al hombre en el que puede y debe formar su espíritu de acuerdo con las propias ideas sobre las metas de la vida humana. Es decir, poca broma, porque lo que Tarkovsky está planteando aquí es que el tiempo en sí mismo es un límite. Es decir, antes incluso de saltar al tiempo cinematográfico, fíjense como ya la complejidad, la seriedad con la que Tarkovsky entraña la creación cinematográfica. Antes siquiera de empezar a pensar el tiempo fílmico, hay que pensar el tiempo humano. Y el tiempo humano es ese límite en el que nosotras intentamos encontrar aquellas respuestas, aquella verdad que precisamente por serlo nos convierte en seres morales. Tacatá. Claro, evidentemente el cine lo primero que tiene que hacer para Tarkovsky es contribuir a esa búsqueda de la verdad, que ojo, no es una verdad con V mayúscula, que venga dada por la seguridad, la certeza del actuar correctamente, que esto es algo que en el siglo XXI y de alguna manera nos cuesta mucho pensar, no digo que sea imposible, pero sí que nos cuesta, sino a esa verdad que nos permite de alguna manera acceder a la dimensión moral, a la compleja dimensión moral. Yo creo que aquí la traducción más concreta sería ética, pero bueno, aquí habrá que discutir. La cuestión moral que nos convierte en seres humanos. Luego, el tiempo fílmico, primera idea, no es una cuestión técnica, no es una cuestión ni siquiera estética, sino que es una cuestión moral, que en el caso de Tarkovsky quiere decir, ya lo saben, espiritual. Eso ya sería abrir otro debate. Pero bueno, hay que decirlo también porque es que si no luego no se entienden las cosas que ocurren dentro de las películas. En un momento posterior de este mismo artículo, Tarkovsky va a señalar el síntoma más claro de genialidad, página 99, el síntoma más claro de genialidad lo veo en el hecho de que un artista siga con tan fidelidad su idea y sus principios que nunca pierda el control sobre su idea de verdad interior, ¿no? Claro, esto es un poco lo que reflejaba, lo que intentaba sugerir hace unos minutos. Por un lado tenemos al cineasta que lucha para expresar, para dar forma mediante el tiempo a esa verdad interior, y por otro lado tenemos al espectador o espectadora que se encuentra con la posibilidad de que esa película le ayude frente al límite a encontrar también su verdad interior. ¿Ven lo que les decía de la oscilación entre tiempos, entre el pasado del cineasta, de la cineasta, y el pasado del espectador o la espectadora? Claro, ese pasado ya hemos visto, simplemente leyendo estos dos breves fragmentos, que no depende de esta lógica del recuerdo ñoña, de ay Dios mío, con lo feliz que era yo hace unos años cuando era joven y hermoso, o joven y hermosa, y el tiempo perdido y las novias perdidas y los novios y los novios perdidos. No tiene nada que ver con esto. Es una cuestión donde precisamente el saber que el tiempo se me escapa, el saber que estoy en tiempo de descuento, me obliga a tomar una posición moral, me obliga a responder a la pregunta por la moralidad. Esto es una salvajada, que de pronto Tarkovsky diga, oigan, aquí es donde el cine juega sus cartas. Aquí es donde el cine juega sus cartas. Aquí es donde el cine tiene la posibilidad de realizar una apuesta sobre esto que llamamos la condición humana, la naturaleza humana. Y las grandes películas hacen una apuesta a propósito de la condición humana. Y ojo, antes de entrar en cuestiones técnicas, aquí me mojo y digo una barbaridad. Creo que es tan valioso el tomar en serio la apuesta moral que realiza el propio Tarkovsky, el propio Bresson, el propio Berman, ¿no? por poner los tres nombres que eran habituales en los estudios tarkovskianos, como el poner de manifiesto el tremendo valor que había en, por ejemplo, la escritura de un John Ford, o la escritura incluso de un Howard Hawks, o la escritura de una Ida Lupino. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que estos textos se escriben, sobre todo también en cierto contexto de lectura posterior, se escriben en oposición al cine clásico norteamericano, pero no son, digamos, manifiestamente hostiles en lo que toca a su contenido concreto. Quiero decir, nos gustaría pensar, sobre todo a los que nos gusta el cine, digamos, de la modernidad, o nos gusta un cine un poco más
complejo o que realiza este tipo de búsquedas, nos gustaría pensar que tenemos la absoluta voluntad, la absoluta certeza de que es nuestro cine el que realiza este movimiento. Cuidado, pero no. Cuidado, pero no, porque Centauros del Desierto, por ejemplo, que saben que es una de mis películas favoritas, es una película de un extraordinario poder ético, incluso más allá de aquellos márgenes ideológicos que aparentemente, y remarco lo de aparentemente, la constriñen. O El hombre que mató a Liberty Balance o Flecha rota de Delmer Daves, ¿no? Por poner 3 ejemplos ahora que en Twitter, por lo visto, según que iluminados han dicho que el western no trabajaba los sentimientos. Lo siento, no me he podido contener de soltar esta pequeña puya. El western, el cine clásico de Hollywood, también es una apuesta moral, ética, pero no todas las películas del cine clásico y desde luego no todas las películas del mainstream. Lo que sí que dice Tarkovsky es que el cine que a él le interesa, el cine con mayúsculas, es un cine donde esta búsqueda de lo humano, con mayúscula, de la verdad subjetiva, íntima, intuitiva, concreta de cada individuo, tiene lugar gracias a la escritura cinematográfica temporal. Y aquí llega la cuestión, ¿no? Es decir, primera pregunta, ¿por qué los planos de Angelopoulos, de Tarkovsky, de Berman, de Chantal Akerman, duran lo que duran, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar 5 minutos viendo a Jan Dielman empanando filetes? ¿Por qué tenemos que acompañar esos cuerpos que vagan en megalexandros por la nada durante tanto tiempo? Nostalgia, ¿no? Una película tan extraordinaria como Nostalgia. ¿Por qué? Porque ahí hay una dimensión donde lo humano pretende desvelarse en el encuentro con la finitud, en el encuentro con el corte mismo de plano, en el encuentro con la verdad que espera al final y que no puede ser mostrada de otra manera. Es decir, no puede ser mostrada con un montaje picado, no puede ser mostrada con una manipulación emocional basada en el plano contra plano, no puede ser mostrada con una banda sonora que subraya de manera pornográfica, melancólica, melodramática lo que está ocurriendo, sino que hay que tomar ese elemento temporal concreto, porque ahí es precisamente donde reside la pregunta concreta por lo humano, que es la pregunta de la modernidad. O sea, al final es la pregunta de la modernidad, es decir, de la primera por lo menos, de la primera y de la segunda modernidad. La tercera ya dijimos que era política ideológica y va por otro lado, aunque es compatible, por supuesto. Pero esa pregunta por la duración es una pregunta por la apuesta ética humana concreta de cada director, que repito, puede ser equivocada, puede estar equivocada. Muy bien, Aaron, me dirán estupendo, fantástico, pero ¿y esto concretamente qué dimensiones cinematográficas tiene? Es decir, ya pasando a las películas, ¿cómo lo leemos? ¿Cómo leemos las películas desde aquí con el aparataje tarkovskiano? Bueno, creo que van viendo un poco la complejidad con la que nos vamos enfrentando. Creo que va a ser una buena idea detener la lección aquí y retomarla la semana que viene, donde lo que les intentaré proponer será ver desde otros textos tarkovskianos, desde sus lecciones concretas para estudiantes soviéticos sobre cine, cómo funciona aquello que tiene que ver con la construcción concreta del plano y cómo este plano después nos va a dar una serie de problemas éticos, humanísticos, de valoración en lo que sería el montaje final de la película. Pero ya digo, para llegar ahí les emplazo al próximo vídeo. Mientras tanto, como os digo siempre, pueden dejarme aquí sus comentarios, sus ideas, sus sugerencias, aquello que no haya quedado lo suficientemente claro, y así ya podemos empezar la siguiente lección con un poquito más de claridad encima de la mesa. Muchas gracias y nos vemos en una semana, 15 días, según vayan las agendas.